Hola, soy Hugo y en este video vamos a hablar sobre el cleptoparasitismo humano, es decir, sobre el robo, la biología del robo y la ciencia del robo. El cleptoparasitismo es un tipo de comportamiento humano y de otros animales en el que un individuo roba recursos de otro individuo. Es un comportamiento común en muchas especies animales y pues los humanos no somos una excepción. También se roba, hay ladrones, extorsionadores, etc. Bien, ¿qué es el cleptoparasitismo y qué es el parasitismo? Primero veamos qué es un parásito. Es un organismo, el parásito, que se beneficia a expensas de otro organismo y le causa daño. La palabra parásito proviene de la palabra griega parásitos, que significa el que come en la mesa del otro sin estar invitado. El cleptoparasitismo es un tipo de parasitismo en el que un organismo, el cleptoparásito, roba alimento u otros recursos a otro organismo, que es su huésped, sobre el cual él vive, sin matarlo, porque los parásitos no te matan como los depredadores. El cleptoparásito no vive generalmente sobre otro organismo, sino simplemente toma o te roba lo que necesita y luego se va. La palabra cleptoparasitismo proviene de la palabra griega kleptos, que significa ladrón, y parásito, que significa el que come en la mesa del otro sin estar invitado. Cleptoparasitismo. Ladrón, parásito. Estos son algunos ejemplos de parasitismo y cleptoparasitismo. La tenia, por ejemplo, que es un parásito, es un gusano, ¿no?, que vive en el intestino de su huésped, un humano u otro animal. La tenia se alimenta de la comida del huésped y puede causar desnutrición y otros problemas de salud. Es decir, se alimenta de la comida de su huésped. Un mosquito, los piojos, son parásitos que se alimentan de la sangre de sus huéspedes.
los humanos u otros animales. Vamos a ver algunos ejemplos del cleptoparasitismo. Un ladrón de calle, el ratero, que roba la billetera, o una persona que entra a tu casa y te roba, es un cleptoparásito humano. El ratero, en este caso, es el cleptoparásito, y la otra persona es la persona parasitada. Entonces, el cleptoparasitismo es un tipo de comportamiento parasitario en el que un individuo roba los recursos de otro. Esto puede incluir comida, dinero e incluso ideas. Las mujeres también se roban. Los hombres también se roban. Los cleptoparásitos a menudo son muy buenos para manipular a sus víctimas. Tú no has visto nada. Y muy a menudo pueden salirse con la suya, robando sin que los atrape. ¿Por qué los humanos nos involucramos en el cleptoparasitismo? Hay una serie de razones por las que los humanos se involucran en el cleptoparasitismo. Algunas personas lo hacen porque están desesperadas, necesitan robar para sobrevivir, para comer. Otros lo hacen porque son codiciosos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y quieren salir adelante en la vida a costa de los demás. Y otros simplemente lo hacen porque lo disfrutan, porque están mentalmente enfermos. Esos son los cleptómanos, los que les gusta robar, los que tienen ese deseo de robar. Hay diferentes tipos de cleptoparasitismo humano. Algunos de los tipos más comunes son el robo directo, el tipo más obvio de cleptoparasitismo. Se trata de robar algo directamente de otra persona, cuando te roban el celular, cuando te roban la billetera, cuando te apuntan con una pistola y dámelo todo. Eso es el robo directo, un tipo de cleptoparasitismo humano. El fraude o la estafa Esos bastardos me mintieron. es un tipo de cleptoparasitismo donde el perpetrador, el parásito, el cleptoparásito, te engaña a la víctima para robarle, te embauca, te dice que va a hacer esto pero está haciendo lo otro, cleptoparásito. Te extorsiona. Este es un tipo de cleptoparasitismo en que el perpetrador amenaza a la víctima con daño, a menos que te dé dinero, sexo o algo de valor que el cleptoparásito quiere de ti, perjudicándote. El plagio. Este es un tipo de cleptoparasitismo en que el perpetrador roba las ideas de otras personas y dice que son de él, que son propias. El cleptoparasitismo tiene consecuencias, por supuesto. Puede tener una serie de consecuencias negativas. Para el que es parasitado, para el que fue cleptoparasitado, puede conducir a dificultades financieras, psicológicas, enfermedades mentales y físicas, producto de la acción del cleptoparásito. Y para los cleptoparásitos puede incluir el aislamiento social. Cárcel, cargos criminales e incluso, en muchos casos, la relación cleptoparásita puede conducir a la violencia y a la muerte, tanto de la persona parasitada como del cleptoparásito. ¿Cómo evitar ser víctima del cleptoparasitismo? Hay una serie de cosas que puedes hacer para evitar ser víctima del cleptoparasitismo. Algunos de estos consejos incluyen: ten cuidado de tu entorno, estar siempre alerta, no dejar objetos de valor desatendidos, un celular,
tus llaves porque el cleptoparásito inmediatamente lo va a tomar. Ten cuidado con quien no confías. Está alerta, siempre hay alguien que quiere hacer fraude, engañarte. No des información personal a extraños. Protege toda tu información digital, especialmente la información bancaria. Y asesórate por una empresa de seguridad. Recuerda, el cleptoparasitismo, el robo, es natural. Va con la biología del ser humano, va con el cerebro. Siempre hay un grupo de personas que son cleptoparásitas. Luego, siempre es bueno tener una empresa de seguridad que te asesore. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Conclusión, el cleptoparasitismo es natural, es biológico, está en el cerebro, no lo podemos evitar, existirá, existe y existió en la especie humana y en otras especies. Es un comportamiento complejo que puede tener una serie de consecuencias negativas. ¡No ir otra vez a la cárcel! Si observas que hay un cleptoparásito cerca tuyo, puedes tomar todas las medidas para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Espero te haya sido de utilidad y te espero la próxima vez. Adiós.